Hola, soy Diego Marconetti, periodista de La Voz, y bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas por Zoom que estamos encarando junto con La Voz, Los Andes y Vía País. En este caso está con nosotros Tomás Echeburú, que es concejal en Providencia, en la comuna de Providencia, en Chile, pero además es arquitecto urbanista y está especializado en cuestiones que tienen que ver con la promoción de la bicicleta como modo de transporte en la ciudad. Tomás, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego, a ti por la invitación y bueno, espero que sea una conversación interesante. Tomás, a ver, la bicicleta en las diferentes ciudades latinoamericanas está buscando convertirse en un modo de transporte que sea confiable, que sea accesible, que sea seguro. ¿Cuáles son los, según tu punto de vista, desde el punto de vista del urbanismo y desde la política, cuáles son los principales obstáculos que se tienen que vencer para que la bicicleta empiece a ganar su lugar? Bueno, yo creo que quizá el mayor obstáculo principalmente tiene que ver con una barrera cultural y con un acostumbramiento que tenemos desde la política pública a hacer las cosas de una determinada forma y que muchas veces romper esa inercia cuesta mucho. Cuando uno ve, por ejemplo, la participación que tiene la bicicleta en la partición modal de ciudades como Santiago, como Bogotá, eh, uno puede observar que estamos hablando de cifras que en general son bastante más altas que la mayoría de las ciudades europeas que hoy día están apostando muy fuertemente por la bicicleta. O sea, sacando, por supuesto, a las ciudades holandesas o las ciudades danesas que empujaron este cambio desde la década de los 70, cuando uno observa las ciudades actuales que están apostando muy fuertemente por la bicicleta, como París, por ejemplo, como Londres en Europa, o incluso ciudades en Estados Unidos como Nueva York, parten de un piso bastante más bajo. Estamos hablando en general de un 2%, incluso hasta un 1% de viaje en bicicleta, y aún con ese piso toman la decisión de decir queremos llegar más arriba. Nosotros en Latinoamérica partimos desde bastante más arriba. Incluso, por ejemplo, en el caso de Santiago, la encuesta más antigua, que es el del 2012, ya hablaba de un 4% de viaje en bicicleta, y las proyecciones que se han hecho, porque no hay una encuesta actualizada, hablan de cerca de un 6 o un 7% ya de partición modal. Nosotros estamos llegando al millón de viajes en bicicleta diarios en Santiago. Y eso para una ciudad que ha apostado prácticamente nada por la bicicleta es sin duda una base súper fuerte para crecer y que probablemente hemos llegado hasta ahí por razones que son más bien exógenas, que no tienen que ver con un interés de empujar la bicicleta, sino que más bien por cuestiones que a- eh, paralelas que han hecho que la bicicleta sea una alternativa más conveniente. Por ejemplo, problemas con el transporte público o el incremento de la congestión, por ejemplo, que ha hecho que la gente tome la bicicleta como una mejor alternativa, aun cuando no cuente con las condiciones adecuadas. ¿Y por dónde se empieza? Digo, ¿cuál es la primera medida que hay que tomar si estuviéramos en el gobierno? Vos y yo fuéramos los alcaldes, estamos en el gabinete y tenemos que empezar a tomar una medida. ¿Cuál es la primera? ¿Por dónde se empieza? Bueno, yo creo que depende un poco del objetivo que uno tiene, pero si el objetivo que uno tiene es atraer nuevos usuarios a la bicicleta, es decir, que la gente cambie sus hábitos modales y que tome la decisión de dejar el auto en casa y subirse a la bicicleta, sin duda pasa por un acondicionamiento del espacio urbano para hacer que la bicicleta sea una opción para personas que no se sienten seguras en el espacio vial actual. Y yo siempre esto lo digo, cuando uno construye infraestructura para ciclistas, no lo está haciendo para los ciclistas que ya existen, porque esa gente no lo necesita. Esa gente ya se está moviendo en bicicleta aceptando las condiciones del contexto. Pero si uno quiere que más gente se suba a andar en bicicleta, hay que readecuar el espacio vial para dar condiciones de seguridad, sobre todo desde el punto de vista de la percepción de seguridad que los usuarios tienen. Y ahí sin duda que la infraestructura juega un rol clave en términos de entregar espacio a ciclistas en las calles de manera declarada y con un estándar de seguridad adecuado. Pero Y creo, ahí entras en una pelea que es la que siempre está la resistencia de cómo le vas a sacar espacio al auto, cómo le vas a sacar espacio a los otros modos. Digo, ¿cómo se empieza a vencer esa resistencia del espacio vial que es limitado, que una casa que puede tener 7, 10, 12 metros, resignar ese espacio que muchas veces está ocupado por estacionamiento o por el tránsito mismo de vehículos motorizados, autos, motos, etcétera? bueno, como te decía, hay una barrera principalmente cultural. Dentro de eso hay problemas institucionales, burocráticos, y está también la resistencia, ¿no es cierto?, de los propios vecinos, de eventualmente los dueños de los locales comerciales, que muchas veces se resisten a sacar los estacionamientos porque piensan que sus clientes no van a llegar.
toda la evidencia en el mundo demuestra que en realidad el efecto es el contrario. O sea, cuando generalmente se sacan estacionamientos y se favorece, por ejemplo, la circulación de ciclistas, en general el comercio sube las ventas. Y eso es muy lógico porque finalmente los que compran son las personas, no los autos. Entonces, lo que tú necesitas es que más gente pueda llegar al entorno comercial, y si eso permite garantizar que todas las personas en distintos modos pueden llegar a ese espacio, las ventas suben en general. Entonces, y eso está súper comprobado, pero lamentablemente en cada ciudad donde esto se intenta implementar, la barrera es la misma, a pesar de que la evidencia comparada en el mundo demuestra que el efecto es contrario al que la gente cree. Entonces, sin duda que lo más difícil es justamente lo que tú dices, cómo hacerle entender a la gente que eventualmente quitar un poco de espacio para los vehículos puede ser no solamente beneficioso para los ciclistas, sino que incluso es mejor para los automovilistas. Y esa es una cosa que a veces cuesta harto entender. La gente tiene la sensación de que si en una calle hay mucha congestión, la solución pasa por agregar una pista de autos. Lo que en rigor ocurre con eso es que rápidamente eso induce a que más personas hagan ese viaje en auto, por lo tanto esa pista rápidamente vuelve a quedar congestionada. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántas pistas de congestión vehicular queremos tener en la calle? ¿O cuántas? Porque congestión vamos a tener igual. Entonces, en la medida que uno le va quitando espacio al automóvil y entregándoselo a modos de transporte que son más eficientes, finalmente lo que hace es que si una persona se baja del auto y se sube a la bicicleta, está ayudando a descongestionar. Entonces, uno no hay que pensar en este tipo de operaciones pensando en que todo el mundo se va a subir a la bicicleta, sino que si una porción menor, por ejemplo, un 20% de las personas que iban en auto se suben a la bicicleta y pasan de usar 10 metros cuadrados por persona a usar uno, inmediatamente todo ese espacio que antes ocupaban en la calle queda liberado para aquellas personas que tienen que seguir usando el automóvil. Entonces, finalmente, y uno lo puede ver, las ciudades donde más espacio destinado hay a ciclistas son ciudades que en general tienen menos congestión. O sea, en el fondo, ¿cuál es la ciudad con más congestión en el mundo? Atlanta, por ejemplo, una de las ciudades que más autopistas tiene en el mundo. Y si uno va a cualquier ciudad europea donde el ciclismo tiene una participación importante, generalmente son ciudades que tienen menos congestión. Y por otra parte hay que entender que en general nuestras calles están siendo súper subutilizadas la mayor parte del tiempo, porque diseñamos las calles para la hora punta. Por lo tanto, tenemos 4 o 5 pistas en un sentido para poder satisfacer la demanda en un momento particular del día, y luego el resto del día esa calle está completamente sobredimensionada para la demanda que tiene. Entonces, finalmente, también hay un problema ahí de cómo estamos ocupando el espacio público, ya no solamente en términos de movilidad, sino que ese espacio está siendo destinado únicamente a mover vehículos y no puede tener una función secundaria como espacio público que hoy día va a ser cada vez más relevante en términos de garantizar la distancia social, ¿no es cierto?, de la gente, o ser capaces de resistir, o ser más resilientes frente a este tipo de crisis que seguramente se van a repetir en el futuro. Entonces, una ciudad que es más resiliente es una ciudad que es capaz de adaptar su espacio público a distintas funciones, y muchas veces el priorizar los automóviles en la calle impide esa posibilidad. Y bueno, y más aún en este contexto, vos mismo lo contás, en el coronavirus, la propia Organización Mundial de la Salud está promoviendo la bicicleta como un modo de transporte seguro, en contextos en que los transportes masivos son vehículos muchas veces de peligro de contagio. Exactamente, y de hecho yo quiero creer que esta es una gran oportunidad para avanzar y pasar del discurso a la acción, porque llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de este cambio de paradigma, pero que es tan difícil de ejecutar. Y justamente son estas crisis las que permiten hacer estos cambios. No olvidar que Holanda pasó a ser la ciudad que es hoy día porque en 1973, cuando estábamos en el momento clave de la crisis del petróleo en la Guerra Fría, tomó la decisión de ir por un camino distinto. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos hoy si estamos en condiciones de aceptar ese desafío, porque hoy día el desafío es aplanar la curva de contagios del COVID, pero no hay que olvidar que hay otra ola bastante más grande que viene detrás, que es la curva del cambio climático, y que si no nos preocupamos también de aplanar esa otra curva, vamos a solamente atender la urgencia, que hoy día está matando miles de personas, pero vamos a desatender aquello que es realmente importante y que puede acabar con la especie humana en unos 50 o 100 años más. Entonces, hoy día es el momento para tomar decisiones y para pensar que estas acciones que podemos tomar hoy día de manera táctica y muy rápida también son conducentes a el problema mayor que tenemos, que es combatir el cambio climático y a pasar a un modelo de vida que nos permita ser más sustentable en el futuro. Entonces,
creo yo que se nos presenta una oportunidad única para poder intervenir los espacios públicos de una forma que no hubiésemos podido hace 2 meses atrás, justamente porque hoy día hay muchas menos personas usando ese espacio y por lo tanto vemos que nuestras calles en general están sobredimensionadas para la demanda que tienen hoy. Por lo tanto, se puede actuar ahora, en este momento, para que la vuelta a la normalidad implique también un cambio de hábito. Porque tú lo decías, seguramente va a haber una reacción bastante negativa de la gente al transporte público por un tiempo. La gente va a tender a bajarse del transporte público. En Santiago, al menos, los viajes en transporte público han bajado un 70%. Y lo que han mostrado estos reportes de Apple es que cuando se levantan los periodos de cuarentena, el modo de transporte que más rápidamente vuelve a la normalidad es el automóvil. Entonces ahí hay que tomar una decisión de ver cómo controlar eso y cómo incentivar a que si la gente se va a bajar del transporte público, ojalá se suba a la bicicleta y no al automóvil por el beneficio de todos. Además, estamos hablando de obras de infraestructura que en lo que suele costar, en el valor que suele tener una obra de infraestructura, son bastante accesibles a los municipios, ¿no? A las comunas. Totalmente. Nosotros acá, bueno, ya se implementó la semana pasada una suerte de ciclovía en una comuna de Santiago, que es Las Condes, un trayecto bastante corto, de 1,5 kilómetros, se implementó en un fin de semana. Eso también es súper interesante de ver. O sea, ¿qué obra de infraestructura de transporte puede implementarse en un solo fin de semana? Porque acá no estamos hablando de nueva infraestructura, en realidad lo que estamos hablando es de adecuar la infraestructura que tenemos para nuevos usos. Por lo tanto, es mucho más rápida la manera de actuar y también es mucho más barato el costo. Nosotros hicimos una estimación rápida anteayer, para ver cuánto costaría duplicar la red de ciclovías de Santiago con ese estándar, que es un estándar bastante, digamos, de materiales ligeros y de pintura, una manera rápida de avanzar. Construir 250 kilómetros de nuevas ciclovías con ese estándar tendría un costo aproximado o más o menos similar a lo que nos cuesta hoy día construir media cuadra de una línea de metro. Media cuadra. Entonces, es media cuadra de una línea de metro versus 250 kilómetros de ciclovías que permitirían duplicar la cobertura en toda la ciudad. Entonces, creo que esto también nos llama a repensar la forma en que hemos estado pensando la inversión en infraestructura, con proyectos muy caros, muy largos, que requieren de evaluaciones, por lo tanto, muy importantes y que tardan mucho tiempo. Entonces, hacer una línea de metro, desde que se piensa hasta que se construye, pueden pasar 10 y hasta 15 años. Y los costos son son completamente de otra magnitud. Mientras que intervenir de este tipo te permite avanzar muy rápido, con pocos recursos, y también tiene la flexibilidad de eventualmente ir introduciendo mejoras en el camino e ir aprendiendo de los errores, que es algo que normalmente en las obras de infraestructura más grandes uno no puede hacer. Y cuando está inaugurado, uno se da cuenta que tal vez habría que haber hecho algo distinto y ya esos millones de dólares se gastaron. Por último, Tomás, estábamos hablando hasta recién de cuestiones que tienen que ver con lo público, ¿no? Con el Estado promoviendo. Pero sin embargo también está el sector privado que puede también ayudar a que la bicicleta sea un modo de transporte seguro para sus usuarios, para sus trabajadores. ¿Qué ideas se te ocurre que se pueden implementar en ese sentido? Bueno, en algunos lados hay ventajas impositivas para empresas que dan, por ejemplo, vestuarios para que los trabajadores se limpien. Digo, ¿se está aplicando algo de eso en Chile, en Santiago? No realmente, no que yo sepa al menos, puede que hayan acciones que han sido manejadas de manera privada y no son muy conocidas, pero lo que tú planteas en general siempre se trabaja desde una asociación entre lo público y lo privado. O sea, por ejemplo, el modelo que ha implementado Francia, ¿no es cierto?, de pagar por kilómetro recorrido a los trabajadores, que es algo que se hace en conjunción entre el sector público y el sector privado. Ambos se ven beneficiados de esta medida. Los privados lo han recibido muy bien porque han entendido que la gente, porque los datos así lo demuestran, que las personas que van en bicicleta al trabajo en general tienen menor ausentismo laboral, tienen menor porcentaje de enfermedades a lo largo del año, muestran una mayor disposición al trabajo, son más proactivos, etcétera, y eso tiene que ver con que son personas que realizan actividad física antes de llegar a su trabajo, por lo tanto llegan más despiertos, y hay un montón de estudios que han demostrado que eso tiene un aporte relevante. Acá en Santiago eso no se ha visto, pero yo esperaría que empezara a discutirse también, y sobre todo de que los centros urbanos donde hay muchos puestos de trabajo, los privados pudieran al menos facilitar la infraestructura para dejar la bicicleta. Es decir, hasta acá estábamos hablando de las vías, que son muy importantes, pero igualmente importante es poder llegar a tu destino y tener un lugar donde dejar tu bicicleta. Y por lo tanto,
pasar, o que empresas grandes que están en edificios importantes que empiecen a destinar espacio que antes se destinaba al automóvil, destinarlo en el fondo a estacionamientos de bicicletas para sus trabajadores, o por ejemplo la construcción de camarines, todo ese tipo de facilidades que se pueden hacer en espacios privados, son aportes súper relevantes para que la gente de nuevo tome esa decisión. A pesar de que esos factores en general son factores menos incidentes, el hecho de no tener, por ejemplo, cómo cambiarse de ropa no es tan relevante en la decisión de las personas como el disponer de infraestructura en la ruta. Pero todos estos factores de alguna manera van sumando a que la gente se le haga más fácil tomar esta decisión, porque finalmente de eso se trata. No, aquí nadie puede obligar a nadie a tomar un modo de transporte en particular, pero sí el Estado y en conjunto con los privados pueden buscar acciones que permitan facilitar la decisión en términos de que las personas decidan usar la bicicleta porque les es lo más conveniente, porque es más rápido, porque es más directo, porque es más cómodo, y de alguna manera van adquiriendo ese nuevo hábito. Pero si no facilitamos eso, no podemos pedir a la gente que manifieste estos cambios de conducta. Tomás, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Diego.